El aroma del pan recién horneado debería ser un consuelo, una promesa de calidez y sustento. En el pequeño y adormilado pueblo de Almendro Alto, anidado en un valle que el tiempo parecía haber olvidado, ese aroma era sinónimo de señor Arturo, el panadero. Su tienda, el Dulce Amanecer, era el corazón palpitante de la comunidad, un lugar donde las noticias se intercambiaban entre bocados de croissants hojaldrados y sorbos de café humeante. Arturo, con su delantal siempre inmaculado, su sonrisa fácil y sus manos enharinadas, parecía la encarnación misma de la bondad rústica. Parecía inofensivo. Pero para un ser, el olor a levadura y azúcar que emanaba del Dulce Amanecer no era un bálsamo, sino una advertencia punzante, un hedor que se adhería a la garganta como el hollín. Era un perro mestizo, de pelaje enmarañado color tierra y ojos ámbar que guardaban una vieja y profunda tristeza. No tenía nombre que los humanos usaran, pues su existencia transcurría en las sombras de los callejones, entre los cubos de basura y el miedo constante. Para él, el panadero no era el amable benefactor del pueblo, era una silueta oscura, una voz que helaba la médula de sus huesos, unas manos que no ofrecían caricias, sino dolor. Cada vez que el viento traía la fragancia de la panadería, el perro, a quien luego conoceríamos como Bruno, se encogía, buscando el refugio más profundo, su cuerpo menudo temblando como una hoja en la tormenta. Su mundo era un tapiz de amenazas, pero ninguna tan palpable, tan visceral, como la que representaba el hombre del delantal blanco. Estaba roto, no solo en cuerpo por las cicatrices apenas visibles bajo su pelaje, sino en espíritu, su confianza en la humanidad hecha añicos. Elena había llegado a Almendro Alto buscando precisamente eso que el pueblo parecía ofrecer en abundancia, paz. Detrás de ella quedaba una ciudad ruidosa y un eco de corazones rotos el suyo incluido. Anhelaba el silencio de las montañas, la sencillez de una vida donde las sonrisas no fueran máscaras. Alquiló una pequeña casa con un jardín descuidado en las afueras y en su primera semana, mientras exploraba las calles empedradas, se topó con la mirada del perro. Estaba acurrucado junto a un contenedor volcado, tan inmóvil que al principio pensó que estaba herido de gravedad. Cuando sus ojos se encontraron, Elena vio no solo miedo, sino una inteligencia cautelosa, un alma que había endurado demasiado. Ella comenzó a dejarle comida a una distancia prudente. Un trozo de pollo de su cena, un cuenco de agua fresca. El perro, al principio, esperaba a que ella se alejara mucho antes de acercarse con sigilo, devorando los ofrecimientos con una urgencia que le encogía el corazón a Elena. Lentamente, muy lentamente, la distancia entre ellos se acortó. Elena le hablaba con voz suave, contándole nimiedades de su día, sin esperar respuesta, solo ofreciendo el sonido de una presencia no amenazante. Lo llamó Bruno, un nombre que le pareció sólido y amable, algo que él merecía. Fue durante uno de estos encuentros tentativos cuando Elena presenció por primera vez la extraña y aterradora reacción de Bruno hacia el panadero. Señor Arturo salía de su tienda al final del día, tarareando una melodía alegre, una cesta de panecillos sobrantes en la mano, seguramente para alguna familia necesitada, pensó Elena. Al verla a lo lejos, con Bruno apenas visible a sus pies, Arturo le dedicó una amplia sonrisa y un saludo jovial. Buenas tardes, señorita. Qué bueno ver caras nuevas disfrutando de nuestro humilde pueblo. Pero Bruno no vio al amable panadero. Vio una sombra, un monstruo. Un gruñido bajo, gutural, vibró en su pecho, un sonido que Elena no le había oído emitir jamás. Su pelaje se erizó. Se encogió hasta casi desaparecer bajo un banco del parque, y luego, con un gemido ahogado que era pura angustia, salió disparado, huyendo como si el mismo diablo lo persiguiera. Elena se quedó atónita. Arturo soltó una risita indulgente. Ah, los perros callejeros. A veces son un poco asustadizos. No se preocupe, no le haría daño. Quizás solo le extraña mi delantal. Su tono era afable, su explicación, razonable. Elena, sin embargo, sintió una punzada de inquietud. La reacción de Bruno no había sido de simple timidez, había sido terror puro, una respuesta casi primigenia. Ella había visto miedo en los ojos de Bruno antes,
pero esto era diferente, visceral. El panadero parecía inofensivo, sí, pero la huida desesperada de Bruno había sembrado una minúscula semilla de duda en la mente de Elena. ¿Podía un animal estar tan equivocado? ¿O había algo más, algo oscuro, oculto bajo la fachada azucarada del dulce amanecer y su dueño? Los días se convirtieron en semanas. La rutina de Elena en Almendro Alto se asentó, pero la inquietud sembrada por la reacción de Bruno persistía, creciendo como una mala hierba en su mente. Continuó alimentando a Bruno, y él, poco a poco, comenzó a confiar en ella. Ya no huía despavorido al verla, incluso permitía que sus dedos rozaran su cabeza por un instante fugaz, un contacto que enviaba una oleada de emoción a través de Elena. Él seguía siendo un animal roto pero en sus ojos ámbar, ella empezaba a ver destellos de una esperanza incipiente, una resiliencia conmovedora. Cada vez que sus caminos se cruzaban con el señor Arturo, la reacción de Bruno era la misma, un terror paralizante. Si el panadero estaba cerca, Bruno se negaba a comer, se escondía, temblaba incontrolablemente o intentaba tirar suavemente de la pernera del pantalón de Elena, como queriendo alejarla. Arturo, por su parte, mantenía su actitud jovial, a veces incluso ofreciéndole a Bruno un trozo de pan viejo con una sonrisa que a Elena, ahora más observadora, le parecía un poco forzada, un poco demasiado amplia. «Todavía te asusto, amiguito», decía, con una falsa lástima que a Elena le revolvía el estómago. Elena comenzó a observar al panadero con más atención. Recordaba la primera impresión del pueblo, un hombre bondadoso, pilar de la comunidad. Sus panes eran deliciosos, su trato con los clientes, impecable. Pero ahora, a través del prisma del miedo de Bruno, pequeños detalles comenzaban a destacar. Una vez, vio a Arturo reprender con una dureza inesperada a un joven ayudante que había dejado caer una bandeja. La sonrisa desapareció de su rostro en un instante, reemplazada por una mueca fría y cortante que se desvaneció tan rápido como llegó cuando Arturo notó que Elena lo observaba desde el otro lado de la calle. Otro día, al pasar por la parte trasera de la panadería al anochecer, escuchó un ruido sordo, seguido de un gemido animal ahogado, diferente al de Bruno, más agudo, más desesperado. Cuando se detuvo, el silencio regresó, denso y ominoso. ¿Había sido su imaginación? Es solo un perro callejero asustadizo, se repetía Elena, intentando acallar la creciente alarma. Quizás tuvo una mala experiencia con alguien que olía a pan o que llevaba un delantal blanco. Pero la intensidad de la fobia de Bruno era demasiado específica, demasiado centrada en Arturo. Y Bruno no era simplemente asustadizo, era inteligente. Sus ojos veían cosas que ella no podía. Un día, Bruno hizo algo que marcó un antes y un después. Elena estaba sentada en un banco del parque, leyendo, con Bruno echado a sus pies, inusualmente relajado. Señor Arturo pasó por el sendero opuesto, camino de la iglesia. Al instante, Bruno se puso en tensión. Pero en lugar de huir, se levantó lentamente, el pelo del lomo erizado, y emitió un gruñido bajo y continuo, no de miedo, sino de advertencia. Era un sonido feroz protector. Se interpuso entre Elena y el panadero, mirando fijamente al hombre, sin apartar la vista. Arturo lo ignoró ostentosamente, pero Elena vio cómo sus nudillos se apretaban alrededor del misal que llevaba. Ese acto de valentía por parte de Bruno, un animal que había endurado tanto y que claramente estaba aterrorizado, conmovió profundamente a Elena. Si él estaba dispuesto a enfrentar su mayor miedo para protegerla, o al menos para advertirla, ¿cómo podía ella seguir ignorando sus señales? La duda se transformó en una sospecha activa. ¿Qué escondía señor Arturo detrás de su sonrisa enharinada y el aroma dulce de su pan? La semilla de la duda había echado raíces profundas, alimentada por la lealtad inquebrantable de Bruno. Elena ya no podía descartar el terror del perro como un simple trauma no específico. Había una conexión directa, una verdad tácita en los ojos ámbar de Bruno cada vez que el panadero se acercaba. Decidió que necesitaba entender, no solo por Bruno, sino por la inquietante sensación de que algo estaba fundamentalmente mal en el idílico Almendro Alto.
Comenzó a prestar más atención a los alrededores de la panadería, especialmente por la noche. El dulce amanecer tenía una parte trasera que daba a un callejón estrecho y mal iluminado. Era allí donde había escuchado aquel gemido ahogado semanas atrás. Una noche, armada con una linterna y un corazón que latía con fuerza contra sus costillas, se aventuró por el callejón. Bruno, a pesar de su miedo palpable al lugar, la siguió de cerca, pegado a sus talones como una sombra protectora. El aire en el callejón era espeso, viciado, con el dulzor del pan rancio mezclado con otro olor, uno más agrio, metálico y desagradable que no lograba identificar. Había varios cubos de basura rebosantes, pero el olor era diferente, más penetrante. Bruno olfateaba el suelo con nerviosismo, su cuerpo tenso. De repente, se detuvo junto a una pequeña ventana a nivel del suelo, apenas cubierta por una tabla de madera podrida. Emitió un leve quejido y rascó la tabla con su pata. Elena se arrodilló. Con cuidado, apartó un poco la tabla. La oscuridad del interior era casi total, pero un resquicio de luz de luna le permitió entrever algo. Y luego lo escuchó, el inconfundible sonido de múltiples animales pequeños, lloriqueando lastimeramente. No era el ladrido juguetón de cachorros felices, sino el lamento de seres asustados y sufrientes. El corazón de Elena se hundió. Miró a Bruno, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y una extraña validación. Él sabía. Él siempre lo había sabido. Durante los siguientes días, Elena luchó con lo que había descubierto. ¿Qué debía hacer? Arturo era una figura querida. Acusarlo basándose en los ladridos de un perro y un atisbo en una ventana oscura parecía una locura. Su propio pasado, marcado por la desconfianza y el dolor, la hacía dudar de sus percepciones. ¿Estaba proyectando sus miedos? Pero entonces miraba a Bruno, a su lealtad feroz a la certeza en su mirada, y su resolución se fortalecía. Él había protegido su verdad con una valentía que ella debía emular. Una tarde, mientras Elena paseaba a Bruno cerca del río, el perro se desvió de repente hacia unos matorrales densos, olfateando con insistencia. Después de unos momentos de escarbar frenéticamente, emergió con algo en la boca, un pequeño collar de tela, desgastado y sucio. Estaba roto, como si lo hubieran arrancado con violencia. En él, apenas legible, estaba bordado el nombre Lola. Elena sintió un escalofrío. Recordaba haber visto a una niña del pueblo, la hija del zapatero, llorando semanas atrás porque su pequeña perrita salchicha, Lola, había desaparecido sin dejar rastro. La gente había asumido que se había escapado o había sido víctima de algún animal salvaje. Pero esto estaba demasiado cerca de la panadería. Era la pieza que faltaba, la confirmación tangible que necesitaba. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba acompañado de una ira justa y una determinación inquebrantable. Ya no se trataba solo del terror de Bruno, se trataba de otros seres indefensos, atrapados en la oscuridad detrás de la fachada sonriente del panadero. Bruno había sido el catalizador, su instinto animal una brújula infalible hacia una verdad oculta. La noche escogida para actuar fue oscura y sin luna, con el viento susurrando presagios entre los árboles. Elena había contactado a la única persona en el pueblo que sentía que podría escucharla sin juzgarla de antemano, la joven veterinaria, Isabel, que había llegado a Almendro Alto hacía un año y compartía con Elena una perspectiva de recién llegada. Le contó todo, las reacciones de Bruno, los sonidos, el collar. Isabel, aunque inicialmente escéptica, conocía la integridad de Elena y la extraña desaparición de Lola y otros animales pequeños que habían sido reportados en los últimos meses, casos que siempre se habían atribuido a la fatalidad o a zorros. Juntas, con Bruno caminando valientemente entre ellas a pesar de la proximidad a su fuente de terror, se dirigieron al callejón trasero de El Dulce Amanecer. La tensión era casi insoportable. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, las hacía sobresaltar. Bruno, sin embargo, avanzaba con una determinación sombría, como un soldado marchando hacia una batalla inevitable. Al llegar a la pequeña ventana del sótano, Isabel usó una palanqueta delgada para forzar la tabla de madera.
El olor que emanó del interior fue abrumador, una mezcla nauseabunda de excrementos, miedo y enfermedad, apenas enmascarada por el aroma rancio a pan viejo. Los gemidos eran más audibles ahora, un coro desgarrador de miseria. Elena sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. ¿Cómo puede alguien?, susurró, la voz rota. Isabel, con el rostro pálido pero resuelto, asintió. Tenemos que entrar. La puerta trasera de la panadería estaba cerrada con un candado robusto, pero la ventana del sótano, aunque pequeña, ofrecía una posibilidad. Mientras Isabel trabajaba en los goznes oxidados con herramientas que había traído, Bruno se quedó inmóvil, mirando hacia la entrada del callejón, sus orejas erguidas, actuando como un centinela. De repente, un gruñido bajo y profundo retumbó en su pecho. Se giró bruscamente. Una figura corpulenta bloqueaba la entrada del callejón, señor Arturo. En su mano no sostenía una pala de panadero, sino una pesada barra de metal que brillaba siniestramente bajo la escasa luz. Su sonrisa habitual había desaparecido, reemplazada por una mueca de furia glacial. Parece que han perdido algo, señoritas, siseo, su voz, despojada de toda su melosa afabilidad, era ahora rasposa y amenazante. O quizás estaban buscando algo que no les pertenece. El miedo atenazó a Elena. Estaban atrapadas. Isabel se irguió, intentando interponerse entre Arturo y Elena. Señor Arturo, comenzó Isabel, con voz firme a pesar del temblor que Elena podía sentir en ella, sabemos lo que está haciendo aquí. Sabemos de los animales. Arturo soltó una risa áspera, desprovista de humor. ¿Animales? Yo solo horneo pan. El mejor pan del valle. Ustedes están invadiendo mi propiedad, espiando. Eso es un delito. Avanzó lentamente, la barra de metal balanceándose ligeramente a su costado. Fue entonces cuando Bruno explotó en acción. Con un ladrido feroz que resonó en el estrecho callejón, se lanzó hacia adelante. No era un ataque para morder, sino una distracción valiente y desesperada. Se movió como un rayo, esquivando un torpe golpe de la barra de Arturo, ladrando sin cesar, atrayendo la atención del hombre hacia él. Maldito chucho, rugió Arturo, su ira ahora completamente desatada. Siempre supe que eras un problema. La valentía de Bruno le dio a Elena e Isabel el instante que necesitaban. Mientras Arturo se distraía con el perro, Isabel logró forzar completamente la ventana. Elena, entra, gritó. Elena dudó, mirando a Bruno, quien ahora esquivaba con agilidad los brutales intentos de Arturo por golpearlo. Su corazón se rompió al pensar en dejarlo. Bruno. Él sabe cuidarse. Tenemos que conseguir ayuda, la instó Isabel, ya deslizándose por la estrecha abertura. Con lágrimas de angustia y admiración por la resiliencia de su amigo canino, Elena la siguió, cayendo torpemente en la oscuridad hedionda del sótano. Los gemidos de los animales eran ensordecedores aquí abajo. A tientas, encontraron jaulas pequeñas, apiladas unas sobre otras. Dentro, docenas de perros pequeños y gatos, muchos de ellos claramente de razas puras, estaban hacinados en condiciones deplorables, débiles, enfermos, aterrorizados. Era una fábrica de cachorros clandestina, una operación cruel escondida bajo el aroma del pan. Afuera, los ladridos de Bruno se volvieron más frenéticos, seguidos de un golpe sordo y un gemido de dolor que atravesó a Elena como un cuchillo. Bruno, gritó, el pánico ahogando su voz. Pero justo entonces, se escucharon otras voces, sirenas a lo lejos. La distracción de Bruno, sus ladridos incesantes, habían alertado a alguien. Un vecino, despertado por el alboroto inusual, había llamado a la Guardia Civil. La llegada de las luces azules y rojas parpadeando al final del callejón fue como el amanecer después de una noche interminable. Arturo, sorprendido y ahora enfrentándose a la autoridad, dejó caer la barra de metal con un ruido metálico. Su fachada de hombre respetable se había desmoronado por completo, revelando al monstruo que Bruno siempre había sabido que era. Elena e Isabel salieron del sótano justo cuando los agentes detenían a un Arturo lívido y farfullante. Lo primero que hizo Elena fue buscar a Bruno.
Lo encontró acurrucado cerca de la entrada del callejón, cojeando visiblemente de una pata delantera, pero con los ojos fijos en Arturo mientras se lo llevaban. Cuando vio a Elena, dejó escapar un pequeño gemido y su cola golpeó débilmente el suelo. Elena corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado, sin importarle el barro ni la suciedad. Lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su pelaje enmarañado. «Lo hiciste, Bruno», susurró entre lágrimas. «Tú lo hiciste. Eres tan valiente». Él lamió sus lágrimas, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor, pero sus ojos, por primera vez desde que Elena lo conocía, no reflejaban miedo, sino un agotamiento satisfecho. Había protegido a su amiga, había revelado la verdad. Su misión había terminado. La resolución fue rápida y catártica. El sótano de El Dulce Amanecer fue vaciado, y los animales, muchos de ellos robados a familias desconsoladas del pueblo y de comarcas vecinas, fueron llevados a refugios y al cuidado de Isabel, la veterinaria, quien coordinó un esfuerzo masivo de rescate y atención. La historia de Lola y su collar roto fue solo una de muchas. Almendro Alto quedó conmocionado hasta la médula. El hombre al que habían admirado, en cuyas manos habían confiado su pan diario, era un criminal cruel, culpable de maltrato animal y robo a gran escala. La panadería cerró sus puertas, el dulce aroma reemplazado por el hedor de la traición. Señor Arturo enfrentó la justicia. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios de Elena e Isabel, irrefutables, y la propia evidencia de las deplorables condiciones en que mantenía a los animales, condenatoria. La fachada del panadero inofensivo se había hecho añicos, revelando la podredumbre que ocultaba. Para Elena, la vida en Almendro Alto se transformó . Ya no era solo la forastera que buscaba paz, era una heroína local, la mujer que, junto a un perro callejero, había tenido el coraje de mirar más allá de las apariencias. Pero el verdadero héroe, todos lo sabían, era Bruno. Su pata sanó lentamente, y Elena lo adoptó oficialmente. Ya no era el perro de nadie, era Bruno, el perro de Elena, un miembro querido de su pequeño hogar. Las cicatrices de su pasado seguían allí, visibles en la forma en que a veces se encogía ante un movimiento brusco o un ruido fuerte, pero la tristeza en sus ojos ámbar estaba siendo reemplazada gradualmente por una luz de confianza y afecto. Había encontrado su refugio seguro. La comunidad, una vez engañada, comenzó a sanar también. Hubo un reconocimiento colectivo de cómo la ceguera voluntaria y la confianza ciega podían permitir que la oscuridad floreciera incluso en los lugares más soleados. Las mascotas recuperadas fueron recibidas con lágrimas de alegría por sus familias. Se organizaron eventos para recaudar fondos para los refugios que habían acogido a los animales rescatados. El vínculo entre los humanos y sus compañeros animales en Almendro Alto se fortaleció, forjado en la revelación de la crueldad y el triunfo de la compasión. Bruno se convirtió en una leyenda local. Los niños le ofrecían golosinas, nunca pan, y los adultos lo saludaban con respeto. Él, sin embargo, seguía siendo el mismo perro humilde, contento con un lugar cálido junto a la chimenea de Elena y los paseos tranquilos por el bosque, lejos del recuerdo del callejón oscuro. Sufrimiento se había transformado en seguridad, su miedo en un coraje tranquilo, su soledad en un amor incondicional. Había demostrado una resiliencia asombrosa, un testimonio del espíritu indomable de aquellos que han endurado lo indecible y aún así eligen confiar de nuevo. Mientras el sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Elena a menudo se sentaba en su porche con Bruno a sus pies. Miraba las luces parpadeantes de Almendro Alto, un pueblo que ya no era solo un refugio, sino un lugar donde había encontrado un propósito y una conexión inesperada. Recordaba la primera vez que vio a Bruno, un animal roto y asustado, y como él, a su vez, la había ayudado a sanar partes de sí misma que ni siquiera sabía que estaban heridas. La historia de Bruno y el panadero es un recordatorio sombrío pero esperanzador . Nos enseña que el mal puede llevar el disfraz más amable, que las apariencias pueden ser profundamente engañosas.
pero también nos muestra que la verdad, por muy oculta que esté, a menudo tiene campeones inesperados. A veces, son aquellos sin voz, aquellos que han sufrido en silencio, los que poseen la intuición más clara y el coraje más feroz ¿Cuántas veces pasamos por alto las señales sutiles, las advertencias silenciosas que nos ofrecen aquellos que no pueden hablar nuestro idioma? ¿Con qué frecuencia confiamos en la fachada pulida en lugar de escuchar el instinto que nos susurra que algo no está bien? La lealtad de un animal, su capacidad para percibir el peligro o la maldad donde nosotros solo vemos normalidad, es un regalo profundo, a menudo subestimado. Bruno no solo reveló la verdad sobre el panadero, reveló una verdad más profunda sobre la conexión, la confianza y la importancia de escuchar con el corazón. El protegió no solo a Elena, sino la inocencia misma que Arturo intentaba explotar. La vida en Almendro Alto continuó. Se abrió una nueva panadería, dirigida por una joven pareja entusiasta cuyos aromas eran genuinamente dulces. Pero la historia del panadero que parecía inofensivo y el perro que reveló su oscuridad se convirtió en parte del tejido del pueblo, una advertencia y una inspiración. Si esta historia de valentía y justicia te ha conmovido, te invitamos a darle un me gusta y a compartirla con aquellos que creen en la increíble intuición de los animales y en el poder de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza del espíritu. Nos encantaría saber, ¿qué fue lo que más te impactó del coraje de Bruno? ¿Alguna vez un animal te ha advertido sobre algo o alguien? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Recordemos siempre mirar más allá de la superficie, escuchar atentamente, no solo con nuestros oídos, sino con toda nuestra empatía. Porque a veces, la verdad más importante no se dice con palabras, sino que se siente en un gruñido protector, se ve en unos ojos llenos de conocimiento, o se demuestra con un acto de valentía inquebrantable. Hasta nuestra próxima historia, que encuentres la fuerza para defender a los vulnerables y la sabiduría para reconocer a los héroes inesperados que caminan, vuelan o gatean entre nosotros. Ellos son, a menudo, los guardianes más puros de la verdad.